Libra, bienvenidas mis guerreras y mis guerreros a esta lectura para el año 2021. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Vamos a ver cuál es el arcángel que te va a estar acompañando durante el año 2021 y qué mensaje tiene para ti. ¡Wow! Tienes al arcángel Chamuel, que te habla de cambiar tu vida. Te da el número divino, el número 16 para este año. Puede ser el 61, puedes sumarlo y te da el número 7. Te habla de que vas a tener grandes revelaciones, que van a ser repentinas, no las vas a estar esperando. Y esto puede ser mensajes que te caen del cielo, mensajes que te caen de Dios, del universo. Pueden ser situaciones a tu alrededor también que se revelan y que te das cuenta de cómo son las cosas de verdad. Y me están indicando también de que esto te va a estar ofreciendo libertad, que vas a poder quitarte un peso de encima, vas a poder romper cadenas o patrones que te mantenían atascada. Habla aquí de que te liberas de la procrastinación, ya no vas a procrastinar más, que tienes que agarrar esas oportunidades de cambio que te va a estar presentando la vida durante el 2021 y que si tal vez se te presenta una situación de dificultad, no te vayas a ensañar en que esa situación es algo difícil o que la vida la tiene en contra tuya. Todo va a cambiar de una manera positiva para ti y eso tiene una enseñanza. Me encanta esa energía del año. Libra, vamos a ver cómo va a estar tu mente. Te sale la carta del vacío y esta carta, que no tiene absolutamente nada, me encanta, es mi favorita. Dentro de otras que tengo favoritas, claro. Libra, esto te habla de que en tu mente tú vas a tener como una hoja en blanco, un canvas vacío, en donde tú vas a tomar la decisión, ok, este 2021, ¿de qué yo quiero llenar mis pensamientos? ¿De qué yo quiero llenar mi vida? ¿De alegría? ¿De cosas positivas? ¿O quiero llenar mis vidas de negatividad, de envidia, de gente tóxica? Entonces te está hablando, Libra, de que tú tienes la decisión este 2021 y vas a sentirte más en poder, más en control de poder diseñar esta vida, de poder diseñar el pensamiento que vas a tener para todo el 2021. Entonces te preguntan, ¿de qué quieres llenar esa hoja en blanco? ¿De colores alegres, de cosas positivas o la quieres llenar de envidia, de negatividad? Todo depende de ti. ¿Cómo va a estar tu corazón para el 2021 en general? Esta es la carta que quiere hablarte. ¡Wow! Tienes la carta de la participación. Me dice que el 2021 para ti, tu corazón va a sentirse de que ya es hora de dar un paso. Ya es hora de probar algo distinto. Es hora de formar parte de un equipo. Y ese equipo podría ser una pareja, puede ser una asociación. Te habla de ver la vida desde otro punto de vista, en donde ahora quieres participar, quieres involucrarte. Donde tal vez anteriormente en tu vida tú eras un pasajero y otra persona era quien estaba en control de tu vida. Ahora no, en el 2021 tú eres quien toma la decisión, tú eres quien va a controlar tu camino, quien va a controlar tu destino. Y te veo con esa intención de participar. Para otros también esta energía del corazón de participar podría hacer referencia a que tal vez tú no habías formado parte de tu familia. No estabas participando un miembro activo o participando activamente en la vida de un hijo, de una hija. Y depende de quién seas tú puedes ser el padre, puedes ser el abuelo, no estabas tal vez formando parte de la vida de tus nietos. Pero ahora me indica de que quieres darle un giro por completo a tu vida y ahora quieres formar parte de la familia o de algo. Veo con esto una energía también de una persona que podría ser bastante ermitaño, donde ahora vas a decir, ¿sabes qué? Es suficiente. Ahora me va a tocar a mí formar parte de la sociedad. ¿Qué bloqueo podría estar en tu vida en el 2021? Lo principal, ¿no? El principal que necesites, wow, la carta del maestro. La carta del maestro, mira que justo te hablé del ermitaño y eso me recuerda mucho a esa energía del ermitaño, pero esta vez lo tienes como un bloqueo. Así que eso podría estarte indicando de que durante el 2021 tu reto mayor, tu bloqueo mayor para lograr la felicidad va a tener que ver con salir de tu aislamiento, salir de la esquina donde tú puedas estar sintiéndote segura, sintiéndote seguro y que va a ser el momento entonces de salir a la luz. Y ese va a ser tu mayor reto, liberarte. Mira, tienes esta carta de la comprensión donde están estas aves con esta puerta de estas rejas abiertas
Y aquí todavía estás tú, Libra. No tienes nada que te detenga, solamente el pensamiento. Cree en ti y va a ser un año en el cual tú vas a poder dar pasos que tal vez anteriormente pensaste que nunca ibas a poder dar. Y ahora sí los vas a lograr, ¿eh? Vamos a ver un mensaje para ti con mis cartas negras. ¿Qué mensaje quieren darte? Tienes la carta de la justicia, la carta del 5 de bastos y te salen 2 cartas más. Vamos a ver. La carta de la reina de oros y el 8 de copas. Yo veo una energía aquí para el 2021 y luego te voy a estar hablando acerca de trabajo, dinero, amor y una carta para cada mes. Si es la primera vez que estás en mi canal, quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y si ya estás suscrito, pues qué gusto verte de vuelta. Mira, tienes la justicia en mis cartas negras. Eso te me está indicando de que va a haber balance, se va a hacer justicia en tu vida. Se va a resolver un conflicto que podría haber existido con una figura paterna, puede ser una madre, con esta reina de oros, porque parece que aquí estaban teniendo algún tipo de discusión. Libra. Mira, sale la justicia y tú eres Libra y tienes esa balanza allí, eso es perfecto para ti. Porque veo que aquí va a haber esa energía donde puedes que seas tú o la otra persona toma la decisión de, ¿sabes qué? Pues no importa, dame lo que sea, pero vamos a terminar o vamos a solucionar este problema inmediatamente. Situaciones legales se van a estar resolviendo. Eso sí, veo una energía donde una de las dos partes podrá simplemente decir, ¿sabes qué? No me interesa nada, deja eso así, dame lo que sea y continuamos, yo sigo mi camino. Para algunos de ustedes hay esa energía que están buscando con esa forma de terminar o culminar con una situación de una vez por todas. Y con esa carta de la muerte, esto podría tener que ver también si hay alguna discusión o problemas con herencias, transferencias de dinero, dinero que se te puede estar debiendo, que te va a llegar. Y con esta carta del 6 de espadas, yo veo que va a ser un año en el que tú vas a decir, ¿cuánto tengo? ¿Cuánto dinero tengo? ¿Qué es lo que me va a tocar? Dámelo, me voy. Y veo que hay algunos de ustedes que podrían estar tomando esa decisión así, decir, ¿sabes qué? Chao, bye. Me voy y nadie más va a saber nunca de mí. Hay cierta energía así para algunos de ustedes, ¿eh? Vamos a ver, y ese es el mensaje principal, vamos a ver cómo está el trabajo para ti. En general, cómo va a estar el trabajo en el 2021. Tienes la carta del loco. ¿Ves? Que viene un nuevo comienzo para ti, una nueva oportunidad, un salto de fe, confiar en ti. Vas a empezar algo nuevo en el 2021 en el aspecto del trabajo. Tal vez eso que te estaban mencionando las cartas negras es un acuerdo en el trabajo donde tú vas a decir, ¿sabes qué? Si ustedes quieren hacer lo que les da la gana y no me quieren reconocer mi tiempo, pues háganlo, no me interesa. Denme ese dinero que yo me voy para otro lado. Y esa decisión va a ser la correcta con esta carta del loco. Porque en el trabajo vas a tener una gran oportunidad. Hay progreso y avance para ti. Algo que has estado esperando desde hace mucho tiempo, que estaba bloqueado. Te están indicando de que va a llegar el momento para ti en el 2021 de aceptarlo y de recibirlo. La carroza, avances, progresos, 7 de oros, una espera que efectivamente termina. Veo un trabajo, una nueva oportunidad que podrías estar recibiendo. Algo que va a ser llevado a ti. Mire, cuando vi esta carta del Papa me están indicando que hay algunos de ustedes que quieren abrir algún tipo de asociación, tal vez no gubernamental, o que quieres trabajar en algo de meditación o de sanación o algo de ayuda. Y veo que lo vas a lograr. Tal vez tú estés pensando o planeando en abrir una organización o una sede de algún grupo de ayuda. Lo vas a estar haciendo, lo vas a lograr. Las finanzas para el 2021, ¿cómo van a estar aspectadas para ti? Wow, tienes la carta del 8 de copas, te ha salido 2 veces esa carta. Yo te veo a ti dándole la espalda a un dinero. Y eso suena loco, porque es como que ¿quién le va a dar la espalda a dinero? ¿Quién le va a dar la espalda a dinero, a herencias, a un trabajo? Pero yo te veo a ti tomando esa decisión, Libra. Recuerda que esta lectura es para el 2021. Así que te recomiendo que la vuelvas a ver cerca del 2021 o cuando te encuentres en esta situación, porque tal vez ahora en estos instantes para algunos de ustedes no tenga sentido. Y me han escrito muchos de mis guerreros diciéndome, oye Jota, ¿sabes qué? Al final de mes, cuando son las lecturas mensuales o al final de la semana, todo lo que dijiste pasó exactamente.
Y eso ya tendrás la respuesta entonces en el 2021 de por qué le vas a dar la espalda a esto. Es como que tú prefieres no tener ningún tipo de problemas con esta situación, con este dinero, con esta persona, que podrías tú decirle, ¿sabes qué? Me voy, te voy a dar la espalda, esto no va a funcionar para mí. Mira, es como si tú sintieras de que ese dinero, la palabra que me vino es la palabra así como que ese dinero tiene algún mal, ese dinero está como maldito. Oye, algo que tú sientes que está así, tal vez una casa, un lugar donde vas a dejar, que puedes sentir que está embrujado, que hay energías negativas. Y puede por eso que tú estés diciendo, ¿sabes qué? Me voy de aquí, nada que ver con esto. Para algunos de ustedes, no te asustes, recuerda que estas son lecturas generales. Podrían tener experiencias, y tal vez ya lo estás viviendo, experiencias paranormales en tu casa, donde estás viviendo. Podrías tenerlas el próximo año. Y tú decides, ¿sabes qué? Vende. Porque es que, oye, Libra, desde que he estado conectando con esta lectura, siento una energía como de soltarlo todo y tomar camino e irte. Y ahora que veo estas cartas, me están diciendo mis guías, es que como si ese dinero estuviese maldito, ese lugar estuviese con algún tipo de energía negativa, posesión o algún tipo de embrujo, que tú es como que me voy de aquí, suelta, no importa que yo pierda dinero, pero lo principal es mi tranquilidad. Y algunos de ustedes están pasando por esa energía o por esa situación con respecto a las finanzas, que tú vas a decidir, no quiero nada de eso, porque eso no es conveniente para mí, eso me está amarrando, eso me está atrasando. Y tienes el ermitaño nuevamente aquí, que te lo he mencionado durante toda esta lectura. Libra, esto podría ser un trabajo de alguien, esto podría ser un brujo que efectivamente hizo algo de esto. Esto podría ser algo que viene de la familia. Para algunos de ustedes, ¿eh? Pero la finanza se ve de esa manera que tú prefieres como no tener ningún tipo de contacto de eso y empezar de cero. Y tienes esa carta del loco para poder alejarte de esta maldición, ¿ves? Recuerda que esto es para algunos de ustedes, no para todos. Hay algunos que pueden sentirse de esa manera, o tal vez eso puede estar representando de que ha sido hereditario el tener una mala relación con las finanzas y caer constantemente en deudas, y te están hablando entonces esos mensajes de que vas a romper con ese patrón. Tú eres quien va a romper con ese ciclo por algo que se tenía que sanar en la familia y que no se había sanado anteriormente, ¿ok? A ver, Libra, vamos a ver el amor para ti en el 2021. ¡Wow! La carta del 7 de espadas, la carta de los enamorados y la carta del caballero de copas. Mira, en el amor para el 2021, con estas cartas, el mensaje que yo tengo para algunos de ustedes es esa energía en donde podrías estar sintiendo que alguien te quitó el amor de tu vida, pero me dicen acá mis guías de que no sabes que en realidad esa persona te salvó de tremendo problema. Que en el momento en cual te encuentres involucrado en este torbellino no te vas a percatar de esto, pero que luego al final, después que pase el tiempo, te vas a dar cuenta de la gran salvación que tuviste. Al principio parece que vas a estar bien molesto, bien molesta con alguien que te pudo haber quitado una persona en el amor, y vas a guardar mucho resentimiento, pero después que pase el tiempo te vas a dar cuenta, te va a llegar a los oídos, vas a verlo, te vas a percatar de que a esa persona le fue terrible. Aunque esa persona que te quitaron del camino era terrible y de la que te salvaste, me están indicando acá. Eso te va a permitir que tengas un poco más de precaución con respecto al amor. Y veo que vas a estar conociendo también a una persona del extranjero, una persona un poco mayor, con la cual veo que vas a estarte manejando con mucha cautela, con mucha preocupación, con mucho cuidado en el amor para no cometer los mismos errores. Y esto podría también hacerte referencia a que vas a tener cuidado de con quién compartes esa pareja o esa información de esa pareja que tienes. Tal vez conozcas a alguien del extranjero, pero te lo mantengas en secreto para no estar entonces arriesgándote, Libra, a que otras personas te echen energías negativas y entonces traten de destruir tu relación. Vamos a ver una carta para cada mes del año. Recuerda dejarme tus likes, compartir este video y en los comentarios dejarme tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas. A ver, Libra, enero. ¡Wow!
Enero te sale la carta del 2 de espadas y te sale al revés. Yo veo que aquí tú vas a tomar una decisión inmediatamente. Tú empiezas el año sabiendo qué es lo que vas a hacer. Tú empiezas el año con una clara visión de lo que tú quieres en tu vida y del camino que quieres tomar, a pesar de que pueda ir en contra de otras personas que están en tu vida, que están en tu camino. Te veo con claridad, te veo con determinación, te veo segura del camino que quieres tomar y de a dónde quieres ir. Febrero, te sale la carta del 4 de bastos. ¡Wow! El mes de febrero va a ser un mes en el cual tú vas a estar plantando bandera, es lo que me están diciendo aquí. Es el mensaje que veo cuando estas cartas aparecen. Veo que tú vas a estar plantando bandera o vas a estar colocando las fundaciones de tu hogar. Vas a estar estableciéndote en un nuevo lugar. Lejos de esa energía negativa, lejos de ese lugar donde tú sientes que tal vez pueda haber una situación pesada o negativa a tu alrededor. Y eso puede hablar entonces de esa determinación que tienes en enero, en donde tú sabes exactamente hacia dónde quieres ir y en el mes de febrero tú dices, aquí, este es el lugar donde me voy a establecer, aquí es donde voy a formar mi nuevo hogar, aquí es donde voy a empezar de cero. Y recuerda que desde el inicio tienes esa carta que te dice un cambio de vida. Marzo. Tienes la carta de la sacerdotisa. Me están diciendo que durante este mes vas a estar conociendo a una persona bastante espiritual. Es alguien que puede estarte invitando a su círculo de oración, su círculo de meditación, puede estarte invitando a la iglesia. Veo que es alguien que te va a estar guiando, que te va a estar tratando de ayudar a romper con esas energías negativas o con esas energías de arrastres negativos de la herencia familiar, para que puedas entonces encaminarte hacia un nuevo lugar. Libra, eso es lo que veo con esta carta de la sacerdotisa. Un mes bastante espiritual, podrías también estar teniendo encuentros por medio de tus sueños espirituales, tal vez con una figura materna desde el más allá que te va a estar confirmando algo que tú necesitas que te confirme. Abril. Esta es la carta que quiere salir para ti. En abril tienes la carta del 2 de oros. Veo que tú vas a estar buscando la manera de romper ciclos con esta carta, que tú vas a estarle dando la espalda a situaciones de dificultad. Podrías en algunos de ustedes incluso durante este mes estarse preparando para algún tipo de viaje por mar principalmente. Podrías estar pensando en tomar unas vacaciones, en hacer un crucero o tal vez de un lugar hacia el otro donde tengas que trasladarte, tengas que montarte en un pequeño barco, un ferry, una lancha. Pero veo eso para ti en el mes de abril. Algo para desconectarte. Esto incluso puede ser hasta algún tipo de vacaciones que podrías estar planeando, organizando para tú desconectarte y descansar. Porque esa decisión de cambiar tu vida no va a ser fácil, ¿no? Mayo. Tienes la carta del 2 de copas. Me habla de que el mes de mayo va a ser un mes donde podrías estar conociendo a una persona muy especial para ti, alguien que podría entonces reactivar la energía del amor en tu vida. Y puede que esa persona vengas conociéndola desde el mes anterior, en este viaje. Porque veo que ya para este mes de mayo ustedes van a tener una conexión muy fuerte en el amor. Vas a sentirte muy querido, muy querida, muy amada. Así es que el mes de mayo tiene muy buen aspecto en el área del amor para enamorarte, reencontrarte con tu pareja. ¡Wow! Esa carta salió como con agresividad. Vamos a ver junio. La carta del Rey de Espadas. Aquí te la muestro, que justo ahí está la luz. La carta del Rey de Espadas te sale para el mes de junio. Y esto me está indicando de que junio va a ser un mes en donde recuerdas que tu palabra vale, que lo que digas tienes que cumplirlo, así que procura no hacer promesas en vano, o procura igualmente que las personas que te hagan promesas, tal vez no aferrarte tanto a ellas, porque me están indicando de que tienes que tener esa certeza. Y también con esta carta del Rey de Espadas, junio me da esa energía en donde tú puedes decir, ya, finalmente puedo bajar la guardia, no tengo que mantenerme con esta espada siempre en defensa en mi vida. Puedo tomar las cosas con un poquito más de calma,
puedo tener mejor visión. Puedes estar incluso sintiendo de que estas situaciones del pasado, los que te estás alejando, trabajo, en el amor o esta situación de negatividad, ya está quedando atrás. Julio. Tienes la carta del 5 de copas. Julio va a ser un mes donde tú podrías estar pidiendo ayuda o donde una persona a tu alrededor podría estar pidiendo ayuda. Este es alguien del pasado. Y mira cómo es la vida. Justo cuando estás sintiéndote que ya has superado tu pasado, ¡puf!, aparece alguien para ponerte a prueba. Estas son pruebas del universo que te van a estar diciendo, ok, ¿superaste estas pruebas o no? Te corresponde a ti en ese instante entonces hacer lo que tu corazón te indique que es lo mejor. Siempre yo te voy a recomendar que escuches a tu intuición, escuches lo que tu corazón te diga que es lo correcto hacer en ese instante. Porque la decisión que tomes siempre tiene una lección de vida para ti. Es la manera en la cual el universo, en la cual Dios te enseña. Pero aquí yo te veo que julio va a ser un mes donde tienes que enfrentarte a fantasmas del pasado. Podrán estar resurgiendo situaciones, personas que van a estar preguntándote, pidiéndote ayuda, tratando de ver qué solución les puedes brindar. Déjame sacarte una carta más. A ver qué mensaje te dicen. Wow. Mira, esa situación del pasado que va a regresar va a ser positiva. Esa ayuda que alguien podría estarte solicitando podría tener que ver con una persona menor de edad, tal vez un hijo, un nieto, un amiguito, un sobrino, un ahijado, una ahijada, que tú vas a estar ayudando entonces, y esto te va a traer paz, te va a traer tranquilidad. Esta prueba está siendo colocada en tu vida para determinar si efectivamente, como te lo dijeron en el mes de junio, has podido cerrar esas heridas y demostrarte efectivamente de que sí, de que ya puedes prepararte hacia algo nuevo. Agosto. Tienes la carta del 7 de bastos. Yo veo que durante el mes de agosto tú vas a estar como apostando por algo, vas a estar como en una subasta, vas a estar colocando cierto dinero, cierta inversión o cierta energía en algo que quieres, pero esto que tú quieres es algo que otras personas también desean. Puede ser una posición de trabajo, puede ser comprar un automóvil, puede ser un terreno, ya eso lo verás cuando te corresponda. Pero veo que durante el mes de agosto entonces tú vas a estar en competencia con otras personas para poder obtener algo. Incluso puede ser tal vez que hay una subasta en línea y tú estás bidding, estás colocando dinero porque que quieres algo de lo que están subastando allí. Déjame ver si te lo ganas, ¿no? La carta de la estrella. Eso podría tener algo que ver también con juegos de al azar. Porque hay muchas personas tratando de obtener esto también. Puede ser un nuevo trabajo, una entrevista. El resultado va a ser positivo para ti. En agosto lo obtienes. Y esta bendición que vas a estar obteniendo, este premio, esta subasta que vas a ganar, esta oportunidad de trabajo que es muy peleada y mucha gente la quiere, va a ser el resultado directo de la lección que aprendiste y que demostraste en el mes de julio, que efectivamente cerraste ese capítulo. Así es que, sabes, durante el mes de agosto, si quieres apostar en algo o si estás en una subasta, hay grandes posibilidades de que te lo vayas a ganar. Septiembre. ¿Qué es lo principal para ti en septiembre? La carta del 6 de espadas. Y cuando vi esta carta, lo primero que pusieron mis guías en mi mente es esa energía de llegaste. Ya estás en tu hogar, ya estás en tu lugar. Y fíjate que esto también tiene la energía de mar y un barco, ¿eh? Es esa energía que en el mes de septiembre te vas a sentir que finalmente perteneces a un lugar, que finalmente estás en tu tierra, que finalmente estás en tu lugar. Esto también podría tener que ver con algunos de ustedes estar tratando de regresar a tu tierra. Tal vez vives en otro país que no es tu país de nacimiento y quieres regresar allí. O quieres salir de tu país de nacimiento. Y restablecerte en un lugar donde tú siempre has sentido que ese es el lugar donde tú perteneces. Lo vas a estar logrando en septiembre y ya te sientes finalmente allí. Puede que este viaje, enero, febrero, marzo, en abril, pueda tener que ver con tú ir a visitar ese lugar y ver qué tal te parece, si te gusta o no, y ya en septiembre entonces puedes estar haciendo la movida oficial. Octubre. Wow, la carta del 6 de bastos.
Tu suerte y tu vida cambia por completo al tomar esta decisión. Éxitos, triunfos, reconocimientos, abundancia. Vas a sentirte en octubre de que las cosas están cambiando para bien en tu vida. Va a ser un mes de triunfos, de reconocimientos, de alegrías, de felicidad para ti. Noviembre, tienes la carta del 5 de bastos. Yo veo que ya en noviembre puedes bajar un poco más la guardia, puedes descansar. Puedes tomarte el mes para decir, ok, la lucha y la dificultad, el trabajo, los sentimientos de culpa, todo el esfuerzo ha valido la pena. Ahora puedo tomarme las cosas con calma. Veo que noviembre va a ser un mes bastante calmado para ti, donde bajan las revoluciones de las situaciones y vas a poder descansar y disfrutar de la vida. Diciembre, wow, ahí está. La carta del As de Espadas. Mira esto. Y justo esta carta está conectada directamente con el Rey de Espadas. Pero esta vez te vas a sentir de esa manera muchísimo más, el triple de estabilidad, de alegría, de finalmente poder colocar esa espada enfrente y decir, listo, esto ha terminado. Va a ser un mes, un año fuerte, pero quiero que sepas que durante todo este año vas a tener grandes noticias positivas. Hay luz y esperanza para ti. Y me encanta esta carta del triunfo y de la victoria, que tienes dos cartas de triunfo y victoria en esta misma lectura. El 6 de bastos y el As de espadas. Lo que me indica de que finalmente cierras un ciclo en tu vida en el 2021 de dificultad, de arrastre, de ciclos de vidas pasadas, y te vas a poder preparar entonces para que el 2022 sea el triple de mejor que el 2021. Vamos a ver cuál es el espíritu animal que te va a estar acompañando durante todo el 2021 y qué mensaje tiene para ti. Aquí está. ¡Wow! El espíritu del cisne. Dice que es momento de tomar y darte un clavado, de dar un salto a la profundidad. El número divino que te da es el número 60, puede ser el número 06 también. Y te está indicando entonces de que es el momento y va a ser el año para resolver situaciones de verdad, no solamente en la superficie, para ir a profundidad en tu alma y sanar, arrancar lo negativo y dejar solamente espacio vacío para llenarlo de amor. Muchísimas gracias, Libra, por haber estado junto a mí en esta lectura. Gracias por suscribirte, por dejar tus likes y compartir este video. Significa mucho para mí tu apoyo. Te mando un fuerte abrazo y te decreto un año 2021 lleno de mucha luz y progreso.